Bien. ¿El sentimiento de autocompasión qué te hace sentir? Que soy la víctima. ¿De acuerdo? Es decir, niño adaptado, víctima, etc. ¿Y que te ayuda a salir de donde estás? Vale. ¿Has alcanzado una conciencia de un límite tuyo? Es decir, te has dado cuenta que estás en víctima, en niño adaptado, y que no te ayuda mucho. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Ponerse en situación de esos límites. Entonces, hay unos límites materiales, económicos, de lo que sea, y hay otros límites que tú habrás puesto como necesidad. ¿Vale? Son los límites personales. Ya vamos viendo que a través de esta lista vamos adquiriendo conciencia, consciencia con ese, de mis límites personales. ¿Vale? Bien. Ahora lo que vamos a hacer... Dale, Boris, por favor. Ahora vamos a hacer esto. Escribe la misma frase sustituyendo el verbo necesito por quiero. Las mismas. Aquí no hay que pensar, aquí nada más cambiáis. Y en lugar de necesito ponéis quiero. En un límite. ¿A que no? Es un poder. Claro, es un poder. Pasamos de la necesidad al poder. Ahora Elisa, si dice quiero dinero, pues se levanta y nos atraca a cada uno. Y estupendo. Y está ya en su... Ya no está en su necesidad, está en su querer, en su deseo, en su poder. Entonces se puede levantar aquí y decir, mirar, estoy en una situación de paro, estoy en una situación X y tal, y me quiero ir y tengo tal, 5 hijos, lo que sea. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que está en su poder, lo manifiesta. ¿Os dais cuenta de la gran diferencia? Necesito es algo que yo le pido a la vida y que a ver si la vida me lo da. ¿Os vais dando cuenta que es una especie de Dios? ¿El Dios necesidad? Le pido a Dios que... Si yo a Dios le rezo todos los días, pero debe estar con el sonotone un poco bajo. Es que le pido, pero no da. Nuestro hijo pequeño tenía muy poquitos años y veníamos en la furgoneta. Iban hablando mi mujer y la niña sobre si Dios era... pues daba premios, daba castigos o daba no sé qué, no sé cuánto. 12 de la noche, imaginaros, en pleno invierno, una furgoneta sin aire acondicionado, ni calor ni nada, todos iban abrigados, y el crío pequeñito con 6 años, un turbante por la cabeza y abrigado así en pleno invierno. Y de repente, con ojos desorbitados, se levanta el crío y dice, Dios, 6 años, Dios ni premia ni castiga, solo da oportunidades. Cierra los ojos y sigue dormido. Nos dejó a todos la furgoneta de la marinera, Entonces os lo transmito porque es una información de un niño de 6 años. Dios ni premia ni castiga, solo da oportunidades. De la marinera, ¿verdad? Quiere decir que si yo pongo necesito, estoy infravalorándome a mí. Mientras que si yo le digo a la vida quiero, estoy sobrevalorando a la vida, sobrevalorándome a mí, o dándome a mí el valor que yo tengo. Y es que si yo quiero algo, la vida me lo va a dar. Y vamos a irlo probando. Al principio no hay quien se crea esto, Os lo digo, no hay Dios que se lo crea. Y empezamos. Y quiero que la vida me dé dinero. Y quiero dinero de la vida. Y entonces dice, pues ¿dónde voy? Si estoy medio tonta. Pero lo hago un rato, y lo hago otro rato, y lo hago otro rato. Y de repente, el quiero dinero, de repente me resuena de una forma diferente a cómo me está resonando. Es decir, la incoherencia o lo que me sonaba antes incoherente, de repente me suena mucho más coherente. Me resuena en alguno de mis órganos internos. El quiero dinero tiene un órgano concreto donde resuena. No os digo cuál. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que os resuene. Y da igual pedir lo que sea. Pero cada deseo tiene su órgano. Cada petición tiene su órgano. Cada petición. Y si es una petición material, de una necesidad, de un querer material, de un querer material tiene una estructura. Y si es de un querer psíquico, tiene otras. Y si es de un querer trascendente, es otra. Pero no tengáis ningún tipo de problema en decir quiero tal cosa. Y no le pedís a la vida que os lo dé, sino pedís a la vida que entre en sintonía y coherencia con vosotros. Y os cito un párrafo del Evangelio, muy sencillito, que dice:
mirad los lirios del campo y las aves del cielo, que ni tejen ni laboran, y mi Padre les alimenta. ¿Cuánto más vosotros, que sois sus hijos predilectos, nos va a atender? ¿Verdad? Pedir y se os dará. Lo de pedir y se os dará, pero ¿os dais cuenta de esa frase? Que las dejamos ahí como una tontería, pero que es una realidad famosa. Lo que pasa es que, claro, pues lo decía un pirao ahí medio esto, que le hicieron unas perrerías y que... Pero si analizáis un poco las palabras de estos grandes maestros, os digo Cristo como puedo decir cualquier otro, os dais cuenta la enorme coherencia que tiene, la enorme coherencia. Y esa parte del Evangelio es que es absolutamente coherente. Con lo cual, si yo digo necesito tal cosa, no os preocupéis que no nos van a dar nadie. Porque ya nos podemos quejar y nos podemos... Pero si digo quiero tal cosa y lo hacemos con la convicción de que nos va a dar, va a llegar. Pero va a llegar aunque no queráis. Porque cuando decís quiero tal cosa y empezáis, bueno, pero no tanto. Yo cuando digo, ¿tú quieres dinero? Sí, sí. ¿Cuánto quieres? Dice, bueno, pues para llegar a fin de mes, lo mínimo. Digo, macho, si estás pidiendo, pides de sobra. Claro. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de que tenemos derecho a cualquier cosa. Queremos. Dale una. Si os dais cuenta de lo que figura en la lista, qué cosas necesitas y cuáles deseos, os dais cuenta que hay bastante diferencia. Y dale a la otra, te das cuenta que siente la enorme diferencia entre necesidades y deseos. A ver, ¿qué es eso? La diferencia. Claro. La gran diferencia es que aquí es niño adaptado, que solo saca sus miedos y por tanto no resuena en la vida, porque son los miedos y van a resonar miedos. Y la vida va a ser miedos. Con lo cual yo, cuando diga necesito tal cosa, lo único que traigo son más necesidades de fuera. Y no te preocupes, que si yo digo necesito dinero, me arruino más todavía. Pero no os preocupéis que eso es condición sine qua non. Cuando decimos necesito un trabajo, no va a aparecer el trabajo. Si yo entiendo, eso lo entiendo, pero como he dicho de la lista, ya cuando veo el quiero, no diferencio, en la lista de los quiero no diferencio necesidades y deseos. Claro, es que necesidades es lo de arriba claro, y quiero es lo de abajo. Entonces es diferente. Necesito dinero a quiero dinero. Claro. O necesito un trabajo a quiero un trabajo. Quiero un trabajo es, le pido a la vida que resuene en un trabajo. Yo tengo una compañera cuyo hijo lleva en paro 3 años. Tiene una fe ciega en mí. Y me está diciendo, necesito que te concentres para que le dé un trabajo. No te preocupes que yo me pongo en coherencia con tu necesidad. No consigo un trabajo. Y el último día me manda un email con un cabreo tremendo. Mi hijo lleva 3 años en paro. Quiero que tenga un trabajo. Hoy me ha escrito un email que le ha contratado un trabajo estupendo, fenomenal, estupendo. 2 días después de mandarme el email. Yo no he hecho nada en absoluto, nada. Lo único que he hecho es la escucha activa. Mientras ella decía, necesito un trabajo para mi hijo, le reflejaba el necesito. Cada vez iba peor. Ha dicho, quiero, con un cabreo además tremendo. Quiero que te concentres, tal. Trabajo a los 2 días. ¿Qué es casual? Pues yo no sé si es casual, tampoco me preocupo, pero de hecho resuena de esa forma, ¿Qué se sabe sobre el poder que tiene el pensamiento en esos casos? Bestial. Bestial, fijaros bien. Lo vamos a ver ahora mismo. Y es lo siguiente. Si yo cambio, sobre todo mañana lo vamos a ver cuando hagamos un ejercicio de enraizamiento emocional. Mañana os va a dar una pista muy importante. Pero si yo no controlo las emociones y lo único que veo es que aparecen unos pensamientos intrusivos muy negativos, yo puedo coger esos pensamientos, colocarlos sobre mí, escribiendo, como sea, los coloco delante de mí. Y entonces los bendigo. Bendigo esos pensamientos porque son negativos, pero me están informando de lo que yo tengo dentro de mí. Y de esa información la bendigo. Es decir, me siento contenta de esa información que me están dando. Por tanto, bendigo esos pensamientos. No te puedes imaginar esos pensamientos, el valor negativo que pierden y el valor positivo que ganan. Es lo que siempre se ha dado la voz por parte de Jung y todo, de iluminar la sombra. Es la iluminación de la sombra a través del bien decir. Es muy importante. Entonces ya veis que es absolutamente diferente
absolutamente diferente el trabajo desde la necesidad al trabajo desde el quiero. ¿Lo ves? Pedir el quiero, pero que seáis coherentes en lo que pedís. Porque como pidamos un quiero que no tenga mucha coherencia, como se va a cumplir, nos puede hacer bastante desajuste. Hay que saber pedir ¿Eh? en ese caso. Claro, porque podemos pedir, quiero servir al mundo y quiero entregarme al mundo y quiero darme al mundo. Como eso se haga realidad y te coloques el mundo de mochila, es que vas así, imagínate. Entonces uno tiene que medir sus deseos, sus potencialidades. Hay gente que se entrega a los demás, pero que se entrega a los demás sin tener una mochila suficientemente resistente. Y entonces se va colgando mochilas de dependencia de los demás y al final dices, si no puedo, si es que no me dejan tranquilo. Hay que valorar mucho eso. Bien, diferenciamos, importantísimo esto, very important, diferenciamos necesidades, deseos, valores, creencias y motivaciones. Ya empezamos a tener un lenguaje muy importante de diferenciar. ¿De acuerdo? Necesidades lo tenemos clarísimo. Deseos, que son los quieros, lo tenemos claro. Valores lo hemos estado trabajando. Creencias, ya hemos visto que son las necesidades para cubrir falsas prejuicios, las creencias, falsos prejuicios, falsas necesidades para cubrir nuestros miedos. ¿Recordáis que lo veíamos, verdad? Y luego las motivaciones que aún no hemos empezado a verlas. ¿Vais viendo la diferencia? ¿Alguien no ve claramente estas diferencias? Dar caña porque es difícil, O sea, no os preocupéis de decir, pues yo no veo ninguna. Pues la creencia y valor lo tengo ya un poco... Perfecto, muy bien. Más. Creencia y valor, estas dos no las tengo claras. Necesidades y deseos. Necesidades y deseos. Más. ¿Vale? ¿Así? Bien. Necesidades y deseos es lo que hemos visto antes, pero es muy importante y se puntualiza todo lo que sea necesario porque es muy importante. Necesidad es lo que surge de mi miedo y por tanto me incapacita para conseguirlo. Por tanto, si yo digo necesito dinero, es que tengo miedo porque no lo voy a conseguir. Con lo cual la vida resuena y no me lo da. Necesito un trabajo, tengo miedo de no conseguir trabajo. Luego la vida resuena y no me lo da. ¿Vais viendo la gran diferencia? El deseo es una seguridad de algo que yo quiero y que voy a conseguir. Preguntarle a un niño pequeño, de 6 u 8 años, oye, ¿tú qué vas a ser de mayor? Y te va a decir, yo voy a ser bombero. ¿Tienes alguna duda? Ninguna. ¿Cómo voy a dudar? Si es lo que quiero. Aunque al día siguiente te diga, no, he pensado que voy a ser médico. Pero voy a ser. No tiene ninguna duda de lo que va a ser. Porque lo que quiere ser es eso. ¿Vais viendo el gran punto? Mientras que a un adulto le preguntas, ¿tú qué quieres ser dentro de 5 años? Hombre, me gustaría sentirme un poquito más feliz. Me gustaría tener... Ancho, pidiendo eso, pues se te va a dar menos y menos. Como dicen en Murcia, no hay menos, te van a dar. Entonces, ¿qué es esto? Daos cuenta que la necesidad es mi incapacidad y mi miedo, mientras que los deseos es lo que yo quiero, que la vida me dé. Por tanto, yo le pido a la vida desde mis deseos y me concentro en mis necesidades. ¿Os dais cuenta? Conozco mis miedos, pero pido mis deseos. No se os ocurra pedir los miedos. ¿De acuerdo? Perdona, Leo, los deseos también serían lo que yo estoy convencida que además merezco. Muy buena, Paula. Muy buena. ¿Os dais cuenta? Es decir, quiero tanto de la vida porque además yo me lo merezco. Yo soy una persona suficientemente válida y por eso ese es un valor que yo me merezco que la vida me dé. Los miedos, las necesidades es, como no merezco nada, le pido a la vida a ver si hay suerte. Si cae una, pues estupendo. Ahora lo veréis, las expectativas, Va quedando claro deseos y necesidades, ¿verdad? Perfecto. Ahora valores y creencias. La pregunta entre valores y creencias es evidente. Las dos son prejuicios. Las dos son prejuicios. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los valores que estamos aquí son los que estamos aquí, ¿verdad?
y es sentirme bien conmigo mismo, con mi interior. Ese es el valor fundamental de los que estamos aquí. Pero vamos a ver los valores de los empresarios, de las empresas de no sé qué, de la banca. Pues obtener un mayor rendimiento económico, mayores resultados económicos, objetivo principal. Y además, ellos van a decir quiero, no van a decir necesito. Y además lo consiguen siempre. Pero es su valor. Y os digo, no es mejor ni peor que el nuestro. Simplemente están en otra onda, en otras formas. Pero no dejan de ser valores prejuiciales. ¿Por qué son prejuicios? Porque son juicios que tenemos ¿Os llama la atención que todos hayamos coincidido en el mismo valor? ¿No os llama la atención? Sí. Claro, es decir, hemos coincidido porque todos los que estamos aquí venimos con el mismo prejuicio. Claro, y es encontrarnos mejor con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un juicio que tenemos ya preconcebido. Que decimos que es un trabajo interior, que es un trabajo de crecimiento personal, que es un trabajo pum 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 pum, lo que seamos. Pero es el prejuicio que tenemos aquí. Y esa es lo que nos mueve. Por eso es un valor que nos motiva. Aunque sea un prejuicio. ¿De acuerdo? Mientras que creencia es un prejuicio que nunca nos va a motivar, sino es un prejuicio que nos va a dar seguridad ante los miedos que tenemos. ¿Vais viendo la gran diferencia entre valores y prejuicios? Los valores me llevan a una motivación interior, intrínseca, encaminada a un sentimiento de mayor bienestar sobre mí mismo, mientras que las creencias me llevan a una seguridad. Vale, en 5 minutos hacemos el receso. Me llevan las creencias a una seguridad. Las creencias me llevan a una seguridad cubriendo unos miedos, en definitiva unas necesidades. Por eso, valores están más relacionados con el quiero, con el deseo, más vivenciales. Creencias están más relacionados con las necesidades, porque me cubren mis miedos. ¿Lo vais viendo? Entonces, yo me puedo motivar. Motivación es lo que se pone en movimiento dentro de mí. Me puedo motivar desde las creencias y necesidades, es decir, desde mis miedos. Son motivaciones de evitación. Evito las cosas, huyo de las cosas. Motivaciones de evitación. O me puedo motivar desde los valores y deseos, que son movimientos, motivaciones de acercamiento, motivaciones del logro. ¿Vais viendo que no se parecen en nada? ¿Os va quedando bien claro? Sí, sí. Absolutamente diferente. Por tanto, la motivación es lo que me mueve, pero viene alejándome o acercándome. ¿Cuándo me acerco a los prejuicios, a las creencias? Me acerco cuando tengo la necesidad de cubrir el miedo, y entonces los defiendo desde el padre crítico, desde el niño adaptado. ¿Vale? Dime. Yo te iba a decir que, resumiendo, el movimiento de la motivación desde el miedo sería a través de las necesidades y las creencias, y desde el crecimiento, por llamarlo de alguna manera, a través de los deseos y los valores, ¿no? Eso es, perfecto, perfecto. Por tanto, aquí estamos, desde niño adaptado, perdón, desde niño natural y padre protector, porque es lo que me hace a mí sentirme bien, y aquí desde el niño adaptado y padre crítico, porque es lo que me cubre los miedos, las inseguridades. ¿Os queda bien clarito esto? Entonces, muy importante cuando manejemos el léxico. Esto está cogido de la PNL, toda la información de los metamodelos. Muy importante el léxico. Cuando hablemos de necesidades, de deseos, de valores y de creencias. ¿Vale? Perdona, No, nada, preguntar todo lo que sea. Pero entonces, en lo que se ha basado nuestra enseñanza, en nuestra aprendizaje, es en todo lo contrario que tiene que ser. Exactamente. Pero, y lo seguimos haciendo. El problema, Igual, claro. Incluso, digamos, la publicidad. Lo único que Claro, es necesidad. claro. Y ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Os pongo un ejemplo. ¿Qué fue? ¿El año pasado o el antepasado? La gripe aviar. ¿Oíste? ¿La gripe aviar? El movimiento, y ahí tú lo sabes mejor. El movimiento de la gripe aviar. Nada, qué barbaridad. ¿Quién lo sacó? Un laboratorio farmacéutico para vender todas sus vacunas contra la gripe aviar. 8 millones de dosis vendió a España. No sé cuánto, ¿por qué? Porque los gobiernos, como tienen que curar su imagen política, pues lo compran y dicen, oye, que hemos comprado 8 millones de dosis. Y el otro, yo 20 millones de dosis, y el otro tal. Y luego el movimiento de la gripe aviar es la de todos los años.
Claro. Todos los años hay gripe aviar y todos los años ocurren los mismos movimientos. Pero ahí interesó generar esa crisis, ese malestar, que es absolutamente una manipulación, pero malintencionada, porque yo quiero sacar un beneficio fastidiando a otros. Entonces, de la crisis económica que podemos estar ahora, están haciendo lo mismo. Lo mismo, ¿por qué? Porque quieren obtener mejores resultados los grandes movimientos capitalistas, es decir, los grandes movimientos de... Pero eso, yo os digo, es su problema, es el problema de ellos, que a nosotros nos afecta única y exclusivamente en el mundo material, pero no en el mundo espiritual, o en el mundo trascendente, o en el mundo íntimo de cada uno. Si nos dejamos contaminar, entonces ya estaríamos en eso que nos desborda las circunstancias de fuera, nos desborda nuestro mundo interior. Es como yo os decía el otro día, cuando a mí me dicen, ¿a ti te preocupa mucho que suba la gasolina? Y yo siempre digo, no, siempre pongo 30 euros. ¿Os dais cuenta? Es decir, que a mí me da igual. Pero cada vez será menos lindo. Pues ya, pues bueno, pues le pondré más veces 30 euros, pero le pongo siempre 30 euros. Es lo mismo, ¿te impresiona mucho que le suba la comida? No, porque cada vez como menos. Es decir, que en realidad daros cuenta de una cosa. ¿Habéis visto los grandes gurús de la India que se pueden pasar 40 días sin beber y sin comer? ¡40 días! Eso fisiológicamente es imposible. Y los jorobados no adelgazan. Claro, están como los huesos, no pueden adelgazar más. Pero realmente no pierden un átomo de nada y siguen estupendamente los tíos. Pero es que se han hecho pruebas de enterrarles vivos durante 40 minutos en un ambiente anóxico, 40 minutos sin respirar, y no se mueren los jodidos. Y tú dices, ¿y eso cómo pueden controlar ese movimiento fisiológico? Control absolutamente del mundo afectivo emocional. Madre mía. ¿Entendéis? Raúl. Yo reconozco mi límite y yo necesito dormir, necesito comer y necesito respirar. ¿Habéis oído a Raúl? Sí, 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 la misma Perfecto. línea. Que se queda ahí. No te pienso ni contestar ahora. Como tengo confianza, no te contesto. Después de la publicidad. Después de la publicidad. Perfecto, hermosuras. Fijaros bien que ya hemos visto el tema anterior y hemos diferenciado bien necesidades con creencias. ¿Lo unimos? ¿Cómo está Natalia? Gonzalo, bien. Dice que si alguien quiere ir a la técnica de relajación de músculos vaginales, Pobrecita mía. hay un taller paralelo. Paralelo que no es para tontos. Bien, entonces, ¿qué es la motivación? Vamos a ver el tema de la motivación. Hemos quedado que la motivación nace o bien de las creencias, necesidades, ¿recordáis? O de los valores y quieros, deseos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir qué es la motivación. La motivación es un impulso interno, algo que sale de las entrañas, por tanto biológico también. Motivación es un impulso interno que despliega nuestra personalidad, todos los componentes de la personalidad, y que va encaminado a conseguir una meta. Todo eso lo tenéis escrito, ¿eh? Sí. A conseguir una meta o a evitar una molestia. Ya volvemos a que la motivación nos impulsa a conseguir algo o nos impulsa a evitar algo. ¿Lo habéis visto? Nos movemos si hay comodidad hacia ello y si hay incomodidad en contra de ello. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la motivación tiene tres componentes. Muy importantes esto, porque lo vamos a utilizar mucho. Tres componentes. Estado impulsor. Esto es pura información académica, ¿eh? Estado impulsor. Lo que vuelve de dentro de nosotros, lo que sale de dentro de nosotros, hacia afuera. Estado impulsor. Lo que nos va a dar la energía. Por tanto, aquí actúan las motivaciones. ¿Cómo? En forma de movimiento de emociones. Las emociones nos mueven esto. La conducta activada, que es el estado impulsor, ¿qué conducta nos lleva a realizar? Y la meta que nos mueve. La meta que nos mueve. ¿De acuerdo? Luego tenemos tres componentes: estado impulsor, conducta activada y meta. ¿Os ha quedado bien claro? Nos vamos a centrar en esto que sale de las tripas, que sale de dentro de nosotros.
el estado impulsor, ¿de acuerdo? Es el determinante motivacional que actúa como variable independiente. Eso es un concepto estadístico que bueno, no le vamos... Variable independiente quiere decir que no depende de nada externo, sino que depende de nosotros, que no hay estímulos externos que lo puedan influir. Entonces, la variable independiente del estado impulsor viene determinado por un impulso fisiológico, ¿vale? Que es la necesidad. Desde dentro de nosotros aparece una necesidad que nos va a dar un impulso. Luego ya vamos viendo que puede aparecer el estado impulsor para cubrir una necesidad. Y ya estamos hablando de necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, de la necesidad surge un impulso que nos mueve a la conducta. Ejemplo, el apretón de tripas, que queda muy escatológico pero muy claro. ¿Un buen apretón de tripas es una necesidad? Claro, ¿verdad? ¿Qué impulso nos mueve a la conducta? Encontrar un servicio, ¿verdad? Y cuando encontramos el servicio, ¿qué hacemos? Defecamos tranquilamente y nos sentimos bastante aliviados, ¿verdad? Estupendo. Luego estamos hablando de una variable fisiológica, estado impulsor. ¿Os ha quedado bien clarito, verdad? Perfecto. Pero otro elemento también es una variable externa, que son los incentivos, es decir, el valor que tiene el objeto, la meta. ¿Lo vais entendiendo? Entonces, la necesidad es lo que surge de dentro de mí, ¿de acuerdo? Y que me mueve como necesidad. Mientras que el incentivo es el valor que tiene la meta para mí. ¿Habéis visto la gran diferencia? Esto es muy claro y prefiero que lo hagamos desde el principio muy clarito. Por tanto, impulso es la necesidad que me mueve a mí hacia la meta, y los incentivos es el valor que tiene la meta para mí, que influye lógicamente también en el impulso y por tanto en la conducta. Son dos elementos que tenemos que diferenciar: el valor que tiene la meta para mí, incentivos, y el impulso que me mueve dentro de mí como respuesta fisiológica, que es lo que se llama arousal en psicología, la activación. ¿Os va quedando claro? Tercer elemento del estado impulsor son variables cognitivas, que es las expectativas que tenemos de alcanzar la meta o no alcanzarla. Tres componentes del estado impulsor. Vais viendo que movernos, analizar una motivación ya es algo más complicado que decir, es que hay que motivarse. Motívate, mueve el cuerpo, que es que parece que estás parado. Y parecemos que la motivación se consigue con dos de pipa. Y no, la motivación necesitamos tres elementos básicos. Generar la necesidad, por tanto el impulso. Que esa meta tenga valor para la persona, incentivos. Y que se sienta capaz de conseguirla. Si falta uno de estos tres, no hay motivación. ¿Vais viendo la gran diferencia? Muy importante estos tres elementos. Lo repito, ¿vale? Sí. El impulso, que es el movimiento fisiológico que a mí me va a hacer mover. Por ejemplo, si yo pego un tropezón con el pie izquierdo, automáticamente alargo el derecho para no pegarme el morrón. ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento fisiológico de alargar el pie derecho para no caerme es el impulso. Lo veis que el impulso es un movimiento fisiológico. Nada más. Luego, los incentivos es lo que yo, dentro de mi coco, de mi corazón, valoro la meta. Quiero dinero. ¿De acuerdo? Quiero dinero. ¿Qué es el impulso? La necesidad que tengo económica de querer el dinero. ¿Qué incentivos? El valor que tiene en este momento el dinero para mí. ¿Y tengo expectativas de conseguirlo? ¿Me siento capaz de conseguirlo? ¿Creo que lo puedo conseguir? Ya empezamos entonces a analizar lo del quiero dinero. Ya la cosa se hace un poquito más complicada, ya no es un pedir quiero, sino que tenemos que analizar un pelín más. Ya se complica la cosa, ¿vale? Ha quedado bien clarito ahora los tres temas, ¿verdad? Vamos al siguiente. ¿Qué impulsos, incentivos y expectativas tiene para mí mi familia, mi trabajo y mis amigos? Por ejemplo,
pues escribir. Es decir, en qué manera mis padres, mis hermanos, mi compañera o compañero, mis hijos, qué necesidades tengo yo de ellos y cómo las necesidades me impulsan y de dónde me impulsan, qué incentivos tienen para mí y cómo se muestran esos incentivos y qué expectativas tengo yo puestos en cada uno de estos. Os pongo un ejemplo. ¿Tenemos expectativas los que tenemos hijos? ¿Tenemos expectativas en nuestros hijos? Sí. ¿Hay alguien que tenga hijos que no tenga ninguna expectativa? Todo el mundo tenemos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos expectativas en nuestros hijos? Porque queremos que nuestros hijos tengan las expectativas que yo tengo puestos en ellos. Es decir, quiero que sean, aparte de los más guapos, los más altos, los más inteligentes, los más, quiero que sean los más estudiosos, los que saquen las mejores notas, que tengan éxito social. Además, que consigan el trabajo más remunerado, que consigan el éxito social, ¿Qué es? Lo que yo tengo como miedo metido. Entonces, los que tenemos hijos, fijaros bien cómo nos proyectamos sobre ellos. Si son expectativas nuestras, las que tenemos puestas en la proyección sobre nuestros hijos, o son expectativas de los demás, de la sociedad. Y curiosamente, sobre nuestros hijos nos proyectamos muchísimo con expectativas sociales. Tenemos gran cantidad de miedos que yo aparentemente no tengo puestos en mí y los pongo sobre mis hijos. ¿Hay alguien que no esté preocupado de que su hijo no encuentre trabajo? Pero bueno, por ejemplo, que tengan salud es algo muy normal. Sí. Y bastante loable, que estén sanos. Por supuesto. O que no estén enfermos, ¿no? Perfecto. Ahí está claro. Pero lo pensamos como miedo. Hijo, no te constipes. No, si tiene una enfermedad ya no es como miedo, es una realidad. Perfecto. Si hay una minusvalía, una enfermedad, evidentemente se protege y ya está. Pero se hace el cuidado. Fijaros que el ocuparse de un hijo enfermo no es lo mismo que preocuparse de un hijo enfermo. Eso psicológicamente es abismalmente diferente. Por ejemplo, tú tienes un hijo que es cáncer, con unas posibilidades de que se pueda morir, entonces es ocupación y preocupación. De acuerdo. Pero, ¿qué es más? ¿Preocupación o ocupación? Yo creo que las dos cosas. Por eso. Pero hay que valorar. Te lo digo porque si yo estoy preocupada por mi hijo enfermo y estoy preocupada, estoy transmitiéndole mi miedo, con lo cual voy a influir negativamente en su enfermedad. Mientras que si estoy ocupada y voy poniendo a mi adulto y mi padre protector y le voy transmitiendo una positividad, un optimismo, una seguridad de que va a salir adelante, la cosa es absolutamente diferente. No es lo mismo ocuparse de un hijo enfermo que preocuparse de un hijo enfermo. Yo estoy harto de ver la cantidad de miedo que les colgamos a nuestros hijos, que son nuestros y no son de nuestros hijos. Y nos estamos preocupando de nuestros hijos y están generando una cantidad de enfermedades en nuestros hijos que corresponden a miedos de los papás. Yo estoy viendo, por ejemplo, una compañera que tiene 3 hijas, las 3 con una enfermedad degenerativa que les va dejando paralítica, y no te puedes imaginar la preocupación que tiene. No me extraña. ¿Entiendes? Y entonces, claro, cuando le dices, vamos a ocuparnos, vamos a hablar un poquito de la ocupación, pues le cuesta mucho. Y es que es lógico, y además absolutamente comprensible. Pero no porque sea comprensible, tiene que ser loable. Tú no le puedes decir a una persona, pues sigue así. Cada uno hace lo que quiere y como pueda y hasta el nivel que pueda, eso está claro. Pero es que es muy diferente. Es lo mismo que si uno mismo tiene una enfermedad. ¿Verdad que casi todos decimos que las enfermedades me caigan a mí y no le caigan a mis hijos? ¿Verdad? Y estamos deseando perfectamente, y eso además lo decimos con una seguridad aplastante. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de que le caigan a uno de nuestros hijos es mucho mayor que a nosotros. Eso es evidente. Pero no deja de ser un miedo nuestro. Entonces, aunque es durísimo, yo acompaño a cantidad de gente a morir. Ahora voy el viernes a atender a una persona que está muriéndose y me ha pedido que le acompañe a la muerte. Y la muerte es algo que es absolutamente normal.
Y no podemos tener una preocupación permanente porque nos vamos a morir. Tendremos que ocuparnos de la muerte, pero no preocuparnos. Y la diferencia entre preocuparnos y ocuparnos es que yo estoy viviendo la muerte como una desgracia. Y por tanto me preocupo para evitarla. Con lo cual no me estoy ocupando para prepararme para la muerte. Y entonces nos tenemos que dar cuenta que eso es durísimo, y más en este tipo de sociedad. Pero imaginaros, en las tribus amazónicas, mal llamadas tribus primitivas, muy mal llamadas porque son tribus mucho más vitalistas, mucho más naturales, la gran diferencia es que uno dice, me voy a morir. Y entonces lo dice allí a todos. Le hacen la fiesta de despedida, y una vez que le han hecho la fiesta de despedida, se va, se sienta en un árbol y a las 2 horas se ha muerto. Y luego ya le echan al río y ya está. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué cosa más horrorosa? Pues no, pues forma parte del vitalismo. Y cuando se lo come una serpiente, una boa, un crío y esto, pues le hacen lo mismo. Bien dicen a la boa porque le ha tocado ese tío, y entonces que el espíritu del hijo pues navegue y tal, y hacen sus movimientos vitalistas. Pero es muy importante daros cuenta que lo que pasa es que cuando nos metemos en el tema de la enfermedad y la muerte es tan cruel y tan duro dentro de este tipo de sociedad que en lugar de ocuparnos nos preocupamos más que ocuparnos. Y tocar ese tema pues es un tema siempre muy duro, durísimo. Pero no por eso tenemos que darnos cuenta que los impulsos, incentivos y expectativas nosotros los tenemos que proyectar en función de nuestros miedos y nuestras insatisfacciones. Entonces, claro, imagínate, si tenemos cualquier tipo de expectativas en todo esto y no lo podemos evitar. ¿Hay alguien que no tenga expectativas en todo esto? ¿Os dais cuenta? En la medida que tengamos una expectativa puesta, ya nos hemos vuelto vulnerables. Las expectativas nos vuelven vulnerables, nos hacen frágiles y por tanto nos genera incapacidad. Ahora lo veréis y mañana sobre todo veréis lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos lleva a la frustración y la frustración nos lleva al desencanto, al desamparo, a la invalidación y por tanto al niño adaptado. ¿Qué os digo con esto? ¿Que no tenemos que tener expectativas? Por supuesto que no debemos tener expectativas y vivir la vida como un proceso de aprendizaje. Pero eso es imposible y entonces, lógicamente, asumimos nuestros límites y asumimos las vulnerabilidades que tenemos. Yo os he puesto todo esto porque ante todo esto siempre vamos a tener expectativas y por tanto vamos a ser vulnerables. Pero no por eso vamos a acusar y vamos a culpabilizar a la vida si nos toca una pérdida, a un amigo si el amigo nos ha tocado las narices, o a la familia si la familia creemos que es la culpable de mi malestar, etcétera. Entonces, si entramos en esa culpabilización porque hemos puesto esas expectativas, lo único que entramos es en la situación de la disculpa de nuestra propia limitación. Y lo que tenemos que aprender es a reconocer la limitación y aprender a cubrirla. ¿De qué forma? Pues con las menos expectativas posibles. Bien. Si hacemos esto, que no lo vamos a hacer porque como no tenemos tiempo vamos a ir un poquito rápido, pero os lo explico. Lo tenéis puesto ahí, en el cuadernillo. Como veis es un ejercicio que se llama la isla del Pacífico. Este ejercicio se supone... Pon el mapa, por favor. Se supone que vamos en un barco y hemos naufragado. Entonces todos los que vamos aquí se ha hundido nuestro barco. Y hay restos del barco, hay restos de cajas del barco y una serie de cosas, una escopeta, unas cantimploras, un hilo, un saco, hay restos, ¿de acuerdo? Del barco. Entonces esos restos del barco llegan a la playa y desembarcamos todos. ¿Qué harías, Ana? Desembarcar y... ¿Qué hago? No sé, a lo mejor me ¿Te pongo a al llorar. grupo? ¿Tú qué? ¿Te pondrías a llorar? No lo sé. Elisa. Pues sí. Es que preguntando así, ¡pum! Joder, es que me ha cogido. Claro, eso es. Analizar la situación. Analizar la situación. Gonzalo. Yo ir a por copeo, a por comida. Yo buscar un sitio donde refugiarnos de momento. Yo relacionar un poco el grupo, a lo mejor intentar consensuar, ver qué se podría hacer. Buscar
cómo sobrevivir y pensar cómo se podría hacer en la situación. Yo tengo que decir por mis circunstancias presentes que me entraron un ataque de pánico. Pero eso que los chifones está muy bien, pero ya lo digo razonando y ya no vale. Pero ahora yo según esto me entraron un ataque de pánico. O sea, eso está claro. Os vais dando cuenta, unos le entrarían un ataque de pánico, otros se pondrían a llorar, otros no sabrían, intentarían organizar el grupo, pero la base ¿qué sería? Sobrevivir. Sobrevivir. Ocuparse y no preocuparse, a lo mejor. Claro, pero hay algunos que se ponen a llorar. Es el curso muy sencillo, como muy difícil. Claro. Si nadie me va a contar. No, como muy difícil, no, dificilísimo. Es lo más difícil del mundo, diferenciar entre preocuparse y ocuparse. Es lo más difícil del mundo. Máxime. No, diferenciar a lo mejor lo diferenciamos. Ahora, sentir la preocupación. Claro, no preocuparse es lo más difícil del mundo. Date cuenta de una cosa, Pilar, que estamos entrenados en la preocupación y desentrenados en la ocupación. Y además estamos entrenados en la preocupación de la evitación de la enfermedad y la evitación de la muerte. Como los elementos más negativos es el elemento de la sombra que hemos puesto sociales, enfermedad y muerte. Y decimos, eso es lo peor. Y tenemos que defendernos contra ello. Y hemos creado una parafernalia impresionantemente grande para defendernos de las dos cosas. Que hay gente que se congela al final de sus días cuando tiene una enfermedad y vive congelado hasta que le descongelen porque se haya sanado o se haya sabido arreglar su enfermedad. Es decir, que hay gente que está intentando no morir. Imaginaros ya cuando se clone. Imaginar que nace un niño y cuando haga la clonación nacen unos cuantos zagalicos del niño y entonces cuando se muera ese, pues claro, se le pasa al otro y ya está. Y la clonación se va a ir haciendo. Se están haciendo ya ensayos de clonación, no solo de órganos, que ya se hace, sino clonación del cerebro, que no se ha conseguido hacer, para transmitir la información de un cerebro a otro. Se está intentando hacer la transmisión del aprendizaje de un cerebro a una máquina, para que la información la tenga la máquina. Sabéis que se están haciendo ya ordenadores biológicos, que se están haciendo ordenadores con proteínas y ácidos nucleicos. En esos ordenadores biológicos se está metiendo la información de memoria y funciona. ¿Para qué? Pues para que esa persona, su mente, no se muera, aunque se muera el cuerpo. Y dice, mi mente sigue en el cuerpo, sigue en la... ¿Pero para qué? Ana, en tu caso está clarísimo que para qué. En cambio uno dice, por lo menos que no deje yo de sentirme que soy yo, aunque esté metido en un ordenador. No podéis imaginar la necesidad de vivir, o de no morir, mejor dicho, que tiene mucha gente. Y por eso yo he querido, aunque he sido duro cuando lo he expresado, lo de ocuparse y preocuparse, la gran diferencia que hay, aunque sea en momentos tan dolorosos, yo los estoy viviendo, en mis brazos ha muerto bastante gente, y os digo que cuando se vive esos momentos parece que es durísimo y que es tremendo, pero cuando ves que una persona muere con una sonrisa y una comprensión y te está dando las gracias por haberle acompañado en ese momento y haber encontrado la luz que ha encontrado, dices, pues la verdad que está muy bien. Y cuando desde el otro lado te hacen un guiño, pues mucho mejor. Lo que pasa es que ya dicen, yo ahí no me meto, Porque como empiece a hablar del otro lado, ya decir, a este ya le zumbamos que se vaya por ahí. Bien, entonces ya vemos que hay sobrevivir, ¿verdad? Primero, venga. Entonces vamos a ver la pirámide de Maslow. Algo pone aquí y en el otro. Perfecto, muy bien, aquí nos quedamos. Hay cosas que me enamoran de la psicología y la pirámide de Maslow, igual que la escucha activa, me tiene enganchado. La pirámide de Maslow a mí me parece una de las obras. Maslow, que es el gran psicólogo para mí humanista de todos los tiempos. Entonces imaginaros lo que dice Maslow. Maslow dice, a partir de esta raya surge la motivación real. Debajo de estas rayas están las necesidades reales. Mientras estemos metidos en esta raya de aquí, en esta zona, estamos metidos en la necesidad y no tenemos motivación. Lo que estamos es intentando cubrir las necesidades y nos movemos en la necesidad de la necesidad. Es decir, yo aquí necesito cubrir mis necesidades.
Por tanto, me estoy moviendo en la sombra. A esto le vamos a llamar sombra, como le llamaba Jung, y a esto le vamos a llamar luz. Y entonces tenemos sombra y luz. Necesidad, motivación. Límites, expansión. ¿De acuerdo? Lo podemos llamar como nos dé la gana. Estas necesidades, ¿cómo surgen? Primera necesidad de todas. Necesidades fisiológicas. Las que decíamos antes. Un buen apretón de tripas es inconfundible. Es una necesidad. Y todo es, necesito una buena necesidad de hambre, pues necesito, necesidad de sed, necesito. Pero fijaros, en el mismo nivel de las necesidades fisiológicas está el afecto. Por tanto, un niño que no recibe afecto físico y psíquico necesita ese afecto durante toda su vida. La sensación de abandono afectivo se mantiene toda la vida. Eric Berner a eso le llamaba cupo de caricias en el análisis transaccional, y dice que cuando una persona tiene un cupo de caricias determinado, hasta que no lo cubre, no para. Y ese cupo de caricias es diario. Y hay gente que está pidiendo las caricias, llámese reconocimiento, llámese proximidad, llámese ayuda, lo puede hacer desde la víctima o desde cualquier punto. Dime. Y si no tienes incluso el cupo de caricias, ¿quiere decir que puedes comer más o beber más o no, buscar más cosas de... Son cosas que están relacionadas ahora, muy bien, Ana. No quiere decir que estén en el mismo nivel. Puede haber una carencia afectiva que se hace fisiológica. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo tengo un cupo de caricias que no lo cubro, se va deteriorando mi fisiología y al final se somatiza. Puede empezar con un dolor en el dedo gordo del pie derecho. Luego, si yo no tengo conciencia de dónde está mi carencia afectiva, del dedo gordo del pie derecho me puede pasar al ovario. Si yo no lo veo, me puede pasar a la mama. Y si yo no lo veo, me puede pasar al estómago. Entonces es curioso que aparece muchas veces algún cáncer, ese cáncer se soluciona y al cabo de unos años aparece otro cáncer diferente que dice, ¿cómo ha aparecido esto? Están íntimamente relacionados. La medicina tradicional china lo explica muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una carencia afectiva profunda de fondo, que se hace fisiológica, porque está en el mismo nivel fisiológico. Fijaros, la carencia afectiva más normal que se ve, que se manifiesta en el hambre, como muy bien preguntaba Ana, el tema de la anorexia. El centro del hambre, que está en el hipotálamo, el centro del hambre está rodeado por el centro de las emociones motoras. ¿Cómo se manifiestan? Entonces, cuando hay una descarga muy fuerte de una sensación de abandono, de carencia afectiva brutal desde el principio, se puede manifestar alrededor del centro del hambre y se bloquea. Y entonces la persona no es que no quiera comer, es que no puede comer, se ha bloqueado el centro del hambre, no puede tragar. Es que no le funciona ni el reflejo de la deglución. Los trastornos alimentarios están siempre relacionados con trastornos afectivos profundos, siempre. Ana. No, que me ha llamado la atención. Esta carencia de afecto del pasado, de la infancia, se puede corregir a través de los recuerdos. Perfectamente. Y a través siempre de la conciencia. Tenemos que hacernos conscientes de nuestras carencias, es decir, nuestros límites, es decir, nuestra sombra, para poder avanzar. ¿Os dais cuenta? Fundamental. Fijaros que cómo os estoy machacando permanentemente. Conciencia de nuestros límites, de nuestra sombra, de nuestra invalidación, de nuestro sentimiento. Porque si no, entramos en la inconsciencia del niño adaptado de no valgo, no puedo, y me quedo con el no valgo y no puedo para siempre. Dime. No sé si tendrá relación, es que me ha venido a la memoria al comentar el tema del reflejo de deducción. Las personas que están afectadas de Alzheimer y este tipo de enfermedades, ¿está también relacionado o al ser una enfermedad concreta? Todo está relacionado, no te puedes imaginar. Si vemos, por ejemplo, una esquizofrenia, tú dices, bueno, la esquizofrenia, que es una psicosis muy brutal, es lo que se llama locura, ¿verdad? En líneas generales, está íntimamente relacionado con un síndrome de Tourette. Y tú dices, ¿cómo se puede relacionar eso? Íntimamente relacionado.
Las vías dopaminérgicas son muy similares. Y tienen además afecciones muy similares. Entonces vamos viendo que, aunque íntimamente relacionado con la depresión, íntimamente, fijaros bien que hay dos neurotransmisores, dos fundamentales, que son serotonina y dopamina. Las alteraciones de las dos gestionan todo el mundo afectivo emocional de una forma brutal. Y mañana lo veremos. Iros acordando, dopamina sería un yang, serotonina sería un yin, desde el punto de vista molecular. Lo veremos mañana eso. ¿Más preguntas de esto? Yo sé que esta base es dura, pero nos vamos dando cuenta que en las necesidades fisiológicas no solo está lo que regula mi fisiología, sino también cómo el afecto recibido influye en mi fisiología. Daros cuenta que es un aprendizaje neurológico que se graba en el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, en el sistema endocrino y en el sistema inmunitario. Y se graba profundamente y se somatiza vía de esas tres. Esta mañana me preguntaban algunas alteraciones y esto es que es clarísimo. Bien, entonces, ¿qué es lo que está aquí? Evidentemente el miedo. Esta es la base del miedo. ¿De acuerdo? ¿Que cómo se proyecta el miedo? En este otro nivel, buscando la seguridad. ¿Os dais cuenta? Las limitaciones que yo tengo, las tengo que buscar asegurándome algo, y es necesidad de pertenencia, necesidad de apego. Los apegos, esas falsas cubiertas de mis miedos. ¿Cómo cubro mi miedo? Con los apegos. Yo siempre que estoy contigo no tengo ningún miedo. ¿Cuánto te necesito? Antes lo estábamos hablando Raúl y yo y dice, pues me ha jodido. ¿Entendéis? Es decir, fijaros bien que los miedos que están aquí, que son unas bases muy fisiológicas, el miedo está fuertemente enraizado en nuestra fisiología, es la emoción que más se enraiza, se manifiesta en las necesidades de búsqueda de seguridad, y son las falsas seguridades todo. Unas veces pueden ser materiales, otras veces pueden ser personales, otras veces pueden ser culturales. No sé si habéis oído hablar del eneagrama. Sí. Bien. Y hay unas estructuras, no solo del eneagrama, que dicen el eneatipo número 5. Si habéis oído hablar del eneagrama. El eneatipo número 5 son personas absolutamente cerebrales, cultas, que solo hablan de fulanito dijo, menganito dijo. El mundo de los intelectuales, ¿habéis visto? Es un mundo de falsas seguridades. Cojo un bagaje de conocimientos muy amplios, ese conocimientos amplios me da mucha seguridad y los estoy expresando continuamente. Es el mundo de la falsa seguridad de los intelectuales. ¿De acuerdo? Y es el eneatipo número 5, muy típico. Bien, entonces vamos viendo. Los miedos buscamos las seguridades a través de los apegos. ¿Y qué ocurre? Que si yo no me apego a las falsas seguridades dentro de mí, busco las falsas seguridades en la pertenencia a los demás. Y entonces me hago un buscador de grupos. Yo es que no puedo estar solo, la soledad me sobrepasa. La soledad es que me hunde. Yo la soledad no la trago. Yo necesito estar permanentemente con gente. Son esas personas que no saben estar solos. Que la soledad les hunde, les afecta como invalidándole. Y entonces está permanentemente buscando grupos con la gente con la que está. Y es el apego a los demás. Son los que intentan agradar siempre, los que están intentando siempre que los demás le valoren, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Más o menos lo vais entendiendo? Sí, sí. Luego, miedo, falsas seguridades en la pertenencia o en la consecución de algo, más la pertenencia a los demás. Nos damos cuenta que lo mismo que los triángulos patológicos, pirámides de Maslow, tenemos 200.000 también. ¿Verdad que sí? Tenemos tantas pirámides de Maslow como necesidades tengamos. Cuando estas necesidades no las tenemos cubiertas, a que las queremos cubrir por narices, no podemos estar aquí. Tenemos que cubrirlas con estas dos, buscando seguridades en las cosas que yo quiero y seguridades en la gente que yo tengo. ¿Y qué echamos? Culpas de la gente. Es que fulanita me ha fallado, mi amiga me ha fallado. Esto entre los adolescentes está al orden del día.
es que yo no esperaba que hicieses eso. Me has desengañado. Dime. Pero no lo entiendo muy bien, entonces realmente las necesidades de verdad serían solo las primeras, ¿no? Porque las otras se supone que no habría que tenerlas. Perfectamente dicho. Es decir, las necesidades reales son estas. Yo no puedo dejar de comer, de beber, de respirar, de que el corazón se mueva, etcétera, etcétera. Las necesidades fisiológicas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay necesidades de afecto, ya no son las fisiológicas. Porque tú tienes un apretón, defecas y ya está. Pues muy bien. Y no te quedas, madre mía, qué apretón he tenido. Porque me ha costado defecar. Has defecado y punto. Y no le damos vuelta. Pero cuando estamos con la carencia afectiva es, qué sola me encuentro, qué mal. Es que yo tendría que, yo tendría que, yo tendría que, yo tendría que. Y entonces ya buscamos esas necesidades. ¿Vale? Pero esto son la búsqueda de la seguridad del miedo. ¿Vale? ¿Se va quedando bien claro? Bien. ¿Cuándo llegamos realmente a la motivación? Pues cuando en algún aspecto concreto... Dime. No, he tenido una duda. Si el miedo puede venir también de la ausencia de hambre y de sed, o siempre viene por falta de afecto. Muy bien. O sea, me refiero que un niño, Sí, por ejemplo, al cual hasta a punto de perder la vida porque no ha sido... Una laringitis estridulosa, imagínate en un niño que de repente le pega esa asfixia, que se está muriendo porque no puede respirar, las apneas estas de los niños, y que no puede respirar y le genera un trauma que le puede durar toda su vida. Un estado de asfixia, imagínate lo que eso le supone. Y claro, le puede generar. Y es un problema fisiológico que le ha desarrollado un trauma. Entonces eso se llama estrés postraumático. Y entonces recibe otro tratamiento diferente, muy fácil de quitar. Que no es lo que es una patología ya de una carencia afectiva ya mucho más implicada en su contenido epigenético. Son cosas diferentes. Los estrés postraumáticos tienen un tratamiento y muy fácil de quitar. Cuando ya la carencia afectiva es más profunda, ya la cosa es más gorda. ¿Vale? Muy bien. Cuando superamos en algún aspecto de nuestra vida, no en todo, en algún aspecto de nuestra vida, superamos el miedo, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta perfecta de los límites. Yo ya tengo claros mis límites, los tengo muy bien. He desarrollado habilidades para manejar los límites. Ya no necesito esta seguridad y no necesito esta seguridad. ¿Por qué? Porque me manejo muy bien en mis límites. Los tengo controlados, conocidos, manejados, pum, pum. ¿Y qué hago? Me ilusiono conmigo mismo. Me encanta estar conmigo mismo. Tengo ilusión de hacer cosas conmigo mismo. Y ahí surge la motivación del logro. La motivación del logro es el grado de bienestar que uno tiene consigo mismo. Digamos que es que ya no dependes tanto del exterior. Ya no depende nada del exterior. O nada del exterior. Es cuando tienes ya, la motivación del logro, eso es así. Como que ya tus carencias afectivas, bueno, no estoy hablando de hambre o sed, pero parece que va más encaminado los otros niveles con el afecto, ¿no? Claro, todo cuando llenas... esto está con el miedo al no valer, sí, que viene siempre por un trauma afectivo. Por el afecto. Eso está claro. Sí, entonces cuando tú ya llenas esas carencias por ti misma... O tienes conciencia de ella, sí, la vas llenando, eso ¿no? Porque sabe que el otro no te lo va a llenar. Es como que ya empieza la motivación. Claro. Tú imagínate que tú dices... Es que eso es interesante. Os pongo un punto muy claro. Tú imagínate que aquí dices, por mi carencia afectiva, soy un inútil pintando. No sé pintar. Sí. Entonces tú adquieres ya la conciencia de esta y como te crees inútil, pues siempre buscas a los demás que te lo hagan. Ayudarme, que es que no puedo. Claro. Hacerme las cosas que es que yo solo no puedo. Sí. ¿Vale? Y estoy con esto. Pero de repente, pues siento que cojo unos colores y me siento bien haciendo una serie de cosas. Sí. Ya no busco que me reconozcan lo que hago o que me apoyen lo que hago. Simplemente me siento bien haciendo eso. Entonces digo, no puedo ser una maravilla como pintor, pero qué bien me siento haciendo manejo con los colores en un papel y con mis manos. Qué bien me siento. Entonces digo, oye, voy a trabajar la motivación del logro en la manifestación pictórica o colorista de lo que mi corazón emana. Y solo voy a ver lo que mi corazón quiere decir. Entonces me cojo un pliego y empiezo a manifestar.